vamos a ir al armado de los cuadros. Y para hacer el armado de los cuadros tenemos que tener en cuenta medianamente programar un trabajo seriado. ¿Y el trabajo seriado qué sería? Primero tener todos los costadillos, ponerle los ojalillos a todos los costadillos, y una vez que los costadillos estén ojalillados es armar, después de armar es clavar, y después de clavar es poner alambre y por último incrustar la cera. Con respecto a los costadillos tenemos que tener en cuenta que estos, por ejemplo, son de lados iguales, en la parte más ancha, sin bisel, o sea, bien cortados a 90 grados. Tenemos que tener en cuenta que algunos costadillos, una de las caras más cortas, en lugar de estar paralela a la otra, tiene un bisel. Cuando tenemos ese tipo de costadillos, lo que tenemos que hacer es armarlos todos, o poner los ojalillos todos en la misma posición. Y después, cuando lo terminamos armando sobre el cabezal, va a quedar el bisel de un lado mirando para un lado y del otro lado mirando para el otro. ¿Para qué sirve el bisel? Precisamente para que cuando la abeja pegue con propóleos un costadillo al otro o un cuadro al otro, en este caso, ese pegado no sea tan fuerte y tan rígido como si esas caras fueran todas paralelas. O sea, es más fácil en la apertura de las colmenas despegar cuadros que tengan bisel que cuadros que no lo tengan. Bueno, explicado esto, vamos a ir a la colocación de los ojalillos y ahí vamos a tener en cuenta el ojalillador, que es un punzón, lo vamos a poner en el agujerito, vamos a utilizar el otro martillo que es más liviano y así vamos a ir poniendo todos los ojalillos en sus lugares. Los costadillos ya vienen con los agujeros hechos, así que no tenemos nada más que poner el ojalillo en el punzón y de esta manera armar . Hay muchos que se preguntan, ¿y cuántos cuadros puedo armar por día? Y yo les digo que completo, medianamente, estamos hablando de 100 cuadros por día, empezando de cero y terminando con el incrustado de cera. Muy bien, ahí vemos que están los 4 ojalillos colocados, agarramos los cabezales. Cuando lo vamos a armar hay que tener en cuenta que el ojalillo quede ¿para dónde? Para afuera y no para adentro. Porque ¿qué hace el ojalillo? No permite que cuando coloquemos el alambre se incruste en el costadillo y lo rompa. Es la única función que cumple el ojalillo. Tenemos el cuadro armado y ahora lo que vamos a hacer es clavarlo. Y para ello vamos a usar clavitos de 20 milímetros. No hace falta que sean espiralados. Acá son clavos comunes. Y lo que vamos a hacer es ahí clavamos esa parte, giramos y clavamos esta. Siempre los clavos van a ir cruzados. De un lado va de un lado y de la otra punta va del otro lado. Muy bien, ahí ya tenemos el cuadro totalmente armado. Bien, llegamos al momento donde vamos a utilizar el prensacuadros y el alambrador. ¿Qué significa el prensacuadros? ¿O para qué lo usamos? Cuando estamos por poner el alambre, lo que tenemos que hacer es poner el cuadro dentro de su prensacuadros, ejercer con esta palanca una presión hacia adentro que enganche, y lo que va a pasar con los costadillos es que estos costadillos van a tomar una curvatura hacia adentro. Cuando nosotros pasamos el alambre, que lo vamos a tensar, que ahora vamos a ver todo el proceso, esto nos va a ayudar a que en el momento que el cuadro se saque de la prensa,
los costadillos vuelvan a pretender tomar su posición original y eso termina de estirar el alambre y el alambre queda bien tenso para después poder incrustar la cera. Para poner el alambre lo que vamos a hacer es tomar dos clavitos y los vamos a colocar uno acá bien cerca del ojalillo inferior y otro acá bien cerca del ojalillo superior. Tenemos que tener en cuenta de que nunca queden sobre el ojalillo y sí queden separados. Ahí, una vez que ya está hecho eso, empezamos a pasar el alambre. Arrancamos desde una punta, normalmente arrancamos de la punta inferior. Lo vamos pasando por los ojalillos. Tenemos que tener en cuenta de que el alambre nunca se enrule y una vez que se enrule ese rulo cerrarse, porque al pasar esto, que vamos a hacer el ejemplo acá, que queda así y nosotros digamos, bueno, lo abrimos y lo estiramos, después cuando estemos tensando esto donde se enruló, se va a romper. Así que hay que tener en cuenta de que el alambre no sufra ninguna dobladura en todo su trayecto. ¿Para qué habíamos puesto el clavito ahí? Fíjense, agarramos el alambre, damos 4 o 5 vueltas, terminamos de clavar, hacemos así, cortamos el alambre y ya nos queda de este lado fijo y de este otro lado, que es el que vamos a utilizar este extremo para poder estirar el alambre. Ahí tomamos y empezamos a peinar el alambre con los dedos y de esta manera con la pinza vamos estirando desde acá. Podemos hacer lo mismo, llevamos hasta ahí, venimos acá y ahí ya en este momento está la tensión completa del alambre y hacemos lo mismo que en el otro. Damos 3 o 4 vueltas sin aflojar sobre el clavo, terminamos de clavar, cortamos el excedente, soltamos y nos queda el alambre bien estirado y el cuadro completamente armado. El alambre tiene que estar bien estirado porque si no, en el momento de incrustar la cera, corremos el riesgo de que el alambre al quedar flojo nos corte la hoja de cera. Muy bien. Bueno, acá tenemos el transformador, que es ni más ni menos que un transformador eléctrico que va a tirar 12 voltios a los extremos de los cables y que es lo que vamos a usar para calentar el alambre y que este alambre se incruste en la cera. Acá lo que tenemos es una tabla donde vamos a apoyar la hoja de cera y la vamos a utilizar ejerciendo una presión, que ahora lo vamos a ver, para que a medida que vamos calentando el cuadro entre el alambre, mejor dicho, entre en la cera. Muy bien, vamos a colocar la hoja de cera. El cabezal tiene una ranura, que es donde va colocada. Una vez que está puesta ahí, lo que hacemos es colocarla sobre la tabla. Y ahí ya empezamos a incrustar cada uno de los alambres. Una presión y hacemos, a la vez que vamos calentando o tocando el cable con los terminales, hacemos una pequeña presión sobre los costadillos para que el alambre se incruste en la cera. Lo que tenemos que lograr es que el alambre quede en el centro de la hoja de cera
porque cuando el alambre queda expuesto y ese cuadro va a la cámara de cría, en ese lugar donde están los alambres no va a haber postura de la reina, por lo tanto va a haber menos cantidad de cría en el cuadro. Acá tenemos la hoja de cera totalmente incrustada en los alambres y en el cuadro. Y este cuadro listo para colocar en la colmena. Cabe aclarar que tanto el estirado del alambre como el incrustado de cera lleva una época o un tiempo de efectuado. No podemos estirar alambres en los cuadros y dejarlos guardados por mucho tiempo. O sea, ¿qué ocurre? Cuando nosotros estiramos el alambre y lo dejamos sin colocar la cera, el cuadro va a perder tensión, se van a aflojar los costadillos, ese alambre va a quedar flojo y en el momento que vayamos a colocar la cera, vamos a correr el riesgo de que al calentarlo el alambre haga un zigzag y nos corte la hoja de cera. El tema del incrustado de la hoja de cera en el cuadro significa que no podemos tampoco hacerlo muy lejos de la colocación de ese cuadro en la cámara, o en la cámara, tanto en la cámara melaria como en la cámara de cría. ¿Por qué? Porque la cera va a perder aroma, va a perder textura, va a perder esa suavidad que tiene y la abeja no va a tomar esa hoja de cera. Prácticamente la hoja de cera tenemos que colocarla en el cuadro como mucho una semana antes de llevar esos cuadros a las colmenas. No más tiempo porque, como les dije antes, va a perder textura, va a perder aroma y la abeja no lo va a tomar y eso nos va a implicar un costo elevado en miel, porque todos sabemos que para que la abeja construya y estire aproximadamente 1 kilo de cera necesita como mínimo 10 kilos de miel. La ventaja que nosotros tenemos al colocar la hoja de cera y ya estampada implica que le vamos a estar dando menos trabajo a la colmena y por lo tanto vamos a tener mayor beneficio después. Así que tengan bien en cuenta el alambre colocado prácticamente antes, o estirado mejor dicho, antes de la colocación de la cera, y la hoja de cera colocarla como mucho una semana antes del cuadro, colocarlo en la colmena.